Vamos a hablar del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, las novedades que vimos, escuchamos, leímos ayer todos a la mañana, con celebraciones incluidas. Lo cierto es que ayer la Comisión Europea le dio luz verde a su presidenta para que venga a Asunción a firmar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Faltan muchos más pasos que ese. ¿Qué queda? ¿Qué hay que esperar? ¿Por qué es bueno esto para la Argentina? Seguro es una respuesta que ya escucharon muchas veces, pero que vale la pena repasar porque hace 25 años, literal, que se está negociando esto. Quiero charlar de esto con Maximiliano Díaz, que está en línea, que es socio director de Endógena, una consultora que viene siguiendo, por supuesto, este tema. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Carola y Sofía, te saludamos por acá. Gracias por estar. Hola Carola, hola Sofía, ¿cómo andan? Bien. Buen día para ustedes y para la audiencia. Gracias por el madrugón. Para hablar de esto, que imagino que estás más que aceitado, porque en las últimas horas habrán hablado muchísimo del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Qué tan importante es la novedad que vimos ayer de que la Comisión Europea le dio luz verde a su presidenta para que venga a firmar a Paraguay? Bueno, es una noticia de primer orden en el comercio internacional argentino, diría en el comercio internacional mundial, y en particular para la agroindustria argentina es una noticia importante. Lo primero que tengo para decir es que es una oportunidad que, como muchas oportunidades de desarrollo en la Argentina, si no tenemos una estrategia clara de cómo abordarla, también puede ser una oportunidad que desaprovechemos, ¿sí? Lo que pasó ayer fue que otro organismo de la Unión Europea, es la Junta de Embajadores de los países, ¿sí? Dio luz verde a la firma del acuerdo, ¿sí? Esto es muy importante porque la Comisión Europea, que viene a ser la conducción política de la Unión Europea, venía pujando por poder firmar el acuerdo, Sí. digamos, la conducción venía a favor, pero no estaba en duda si iba a lograr la mayoría política en el concierto de los países. Bueno, se logró ayer, básicamente a través de que Italia cambió de posición, pasó de una posición negativa a una posición positiva para firmar el acuerdo, a partir de algunas negociaciones que se dieron, y bueno, esto ahora pareciera, ayer el canciller argentino informó que sería el fin de semana que viene, en Asunción, que se firmaría el entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea para avanzar y para hacer operativo el acuerdo. Maximiliano, ¿qué países de Europa se siguen resistiendo? Además de Francia, que es el que todos conocemos, porque además vimos justito horas antes de que se diera esta novedad en Europa, a los agricultores franceses manifestarse nada más y nada menos que en Champs-Élysées, entrar con tractores y llegar hasta el Arco del Triunfo. Digo, Francia está claramente en contra. Ahora, ¿qué otros países de la Unión Europea lo están? Sí, a ver, Francia está en contra, yo diría más que Francia, el agro francés está en contra, y obviamente eso es porque digo, las automotrices francesas seguramente van a estar a favor, ¿me entendés? Entonces tampoco, este corte yo creo que es más bien por sectores, pero bueno, los países que tienen un peso de su sector agropecuario grande han tenido que manifestar posiciones en contrario, como es Francia, como es Hungría, como es Polonia, como es Irlanda, sí, que también ha manifestado una posición contraria, pero bueno, no logran conformar una mayoría que logre trabar el acuerdo, afortunadamente para nosotros y en particular para la agroindustria. Y después me quedó una duda, mientras te escuchaba hablabas de cómo Argentina o el Mercosur podría desaprovechar, o Argentina decías, podría desaprovechar esta oportunidad que abre el acuerdo, y me queda la duda de cómo podría hacerlo y por qué, sobre todo. Mira, básicamente porque el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur destraba un montón de líneas arancelarias, o sea, baja aranceles a muchísimos productos, ¿sí? Pero ahí luego de ello se va a dar un sistema de negociación a lo interno del Mercosur para ver qué país se queda con cada cuota, porque no baja aranceles a la totalidad de las exportaciones que podríamos hacer. Entonces lo que hay que tener ahí, y a eso nos dedicamos en la consultora, fue estudiar, ¿sí?, dentro del acuerdo dónde están las oportunidades para la Argentina, ¿sí? Y a la conclusión que llegamos es a esta. Nosotros tenemos que tener una estrategia público-privada muy afinada, muy concertada, porque se va a venir el momento, una vez que nuestros parlamentos aprueben este acuerdo, ¿sí? Hay
está descontada una mayoría en el Parlamento brasilero para aprobarla, lo cual yo creo que va a hacer que en Argentina la aprobación sea más fácil. Sí. Pero luego de eso va a llegar el momento que vamos a tener que exigir cuotas, ¿sí?, de exportación, ¿sí?, como la cuota, como dice, se asigna parte de la cuota Hilton. Sí. Vamos a tener que exigir cuotas de exportación en qué productos. Y ahí viene el tema, ¿sí? Donde nosotros tenemos producción suficiente, donde ya tenemos, por ejemplo, donde tenemos producción ya hoy yendo a la Unión Europea, ¿sí? Entonces hay que estudiar muy bien, ¿sí? Y algo hemos hecho el año pasado en la consultora, hay que estudiar muy bien dónde están las oportunidades para Argentina, porque de otro modo vamos a desaprovechar esas oportunidades. ¿Y hoy dónde luego sentís que están hoy dónde sentís que están esas oportunidades más grandes? Bueno, depende de la cadena, sí, son muchísimas cadenas, pero digo, si te lo sobrevuelo, en los grandes cultivos, por ejemplo, en el complejo soja, Argentina hoy ya tiene un pie muy fuerte en lo que es harina y pellet de soja en la Unión Europea, con lo cual ahí se viene, digamos, es una oportunidad que ya está dada, digo, no va a haber que hacer nada, ¿sí? Pero va a haber que defender claramente contra Brasil, que también es un gran productor de harina y pellet de soja, esa cuota libre de arancel, ¿sí? Por ejemplo, en el complejo maíz sorgo, si tengo que dar una respuesta fácil, una respuesta rápida, si nosotros nos esforzamos con el maíz, posiblemente estemos perdiendo el tiempo. Pero si le ponemos el ojo al sorgo, posiblemente estemos ante una oportunidad, ¿sí? Porque Argentina es prácticamente el único productor de sorgo de la región, ¿sí? Y hay una cuota libre de arancel en el acuerdo importante, ¿sí? Que hoy lo que requeriría es que Argentina redirija, ¿sí?, porque Argentina hoy prácticamente no exporta sorgo a la Unión Europea, redirija esa producción o aumente, ¿sí?, sus niveles de producción como para poder abastecer al mercado europeo. Sofi, ¿querías preguntar algo? ¿Me decías? No, sí, en realidad sumar, Maximiliano, que de todas estas oportunidades que estás acá ahora listando tienen también un poco que ver o están atadas o han surgido en todo caso en contraposición a las demandas de los países que estaban en contra de que esto salga, porque vos decías, cambió un poco la balanza de quienes están a favor y quienes están en contra, un poco también porque en las últimas semanas hubo negociaciones, se hicieron concesiones. Ayer Emmanuel Macron publicaba en su cuenta personal de Twitter una serie de cosas como diciendo, bueno, va a avanzar esto, pero hemos logrado todo esto para defender a los productores. ¿En qué cosas de eso que Argentina se podría ver o no beneficiada son las que se sumaron en estos días? Sí, ahí, bueno, claramente, digamos, el sector agropecuario era el meollo del conflicto. Es lógico, sí, porque en Sudamérica, digamos, el Mercosur tiene una capacidad de competir en calidad y precio y cantidades con los productores europeos. Ahí lo que establecieron es como una suerte de alarma o de botón de pánico. Si aumentan más del 8%, creo que, yo no estoy seguro si termina siendo el 8 o el 5, pero no importa, si aumenta más del 8% de las exportaciones de algunos productos o si baja más del 8% el precio, ¿sí? Nosotros no hemos tenido tiempo de poder hacer la modelación de cómo impactaría eso en las cuotas que Argentina puede pedir. Eso hay un trabajo que tenemos que hacer en los próximos meses, pero ahí hay una salvaguarda. De todos modos, lo que Argentina tiene que ser muy firme es en que las medidas, sobre todo las medidas ambientales, no sean usadas como medidas para arancelar. Claro. O sea, no sean en realidad una excusa para no dejar entrar producción que legítimamente podría entrar. Que es la discusión que se generó, que es la discusión que se generó de alguna manera con la normativa antideforestación de la Unión Europea, que ahora va a entrar en vigencia recién en 2027, y es lo que los sectores productivos de Sudamérica sobre todo le reclamaban a la Unión Europea. Exactamente. Por eso también, digo, todo ese nudo de conflictos que puede haber y que va a haber, ¿sí?, también hace falta, ¿sí?, una estrategia público-privada para, por un lado, defender
las aspiraciones legítimas de Argentina y de los países del Mercosur de poder exportar legítimamente sus productos, pero también de adaptación de ciertas cadenas productivas a ciertos estándares que la Unión Europea pide si queremos aprovechar este acuerdo. Por eso yo digo, obviamente clima de festejo, y es lo primero que dije, esto es una gran noticia para el comercio internacional argentino, pero si no hay una estrategia clara, primero, de entender dónde están las oportunidades, y segundo, de cómo defender esas oportunidades una vez que el acuerdo sea operativo, y cómo adaptar los sistemas productivos, esta también puede ser una oportunidad que se haya desaprovechado. De hecho, Argentina, en los últimos... Sí, perdón. No, Maximiliano, pensaba en esto que vos decías, por ejemplo, de lo que respecta a la política ambiental. Hay incluso puntos de contacto entre lo que le pasa a los productores aquí y lo que le sucede a los productores allá. Pensaba en las asignaciones de la PAC, de la Política Agrícola Común. En algún momento estuvo en tela de juicio, bueno, esto de la PAC va a aumentar o va a disminuir también en función de los parámetros ambientales que tengan los productores en Europa, algo que nos toca acá pensando en la normativa antideforestación. Así que por más que exista este enfrentamiento entre países que quieren el acuerdo y quienes no, si uno empieza a analizar un poco la letra chica, los productores incluso tienen puntos de contacto. A los dos les importa seguir adelante con medidas ambientales, a los dos les importa justamente que esto no represente barreras comerciales. Digo, pareciera también que en la plana que es por fuera de las autoridades, entre productores hay puntos de contacto. Sí, claramente. Y Argentina, y esto digo, también lo digo pensando en las organizaciones del sector privado, digamos, las organizaciones de los cultivos, las organizaciones técnicas, las organizaciones gremiales. No solo tenemos que mirar qué intereses tiene que defender el Estado argentino, sino también tenemos que mirar cómo el propio sector privado, en alianza con el sector público, logra ciertas transformaciones importantes que necesita el sector para poder básicamente tener trazabilidad y autocertificación, digamos. Eso me parece que ahí está el meollo de la cuestión. Digo, en lo que es ganadería, este año empieza a ser operativa la caravana electrónica. Hay sectores, bueno, eso, por supuesto hay gremiales que están pidiendo plazos más largos para adaptarse. Seguramente, por ejemplo, en sectores o en empresas más chicas, seguramente es razonable, pero digo, el horizonte es que eso tiene que llegar, porque si queremos aprovechar las oportunidades que nos abre este acuerdo, eso va a ser necesario. Ok. Y esto me hace pensar también en las otras cosas que trae el acuerdo y que en algún punto hasta nos habíamos olvidado, hasta hace poquito, que fue cuando se retomó mucho esta discusión, que por ejemplo el acuerdo contempla que los países del Mercosur no pueden tener retenciones de más de 14% de acá a 4 años. O sea que a partir de la entrada en vigencia del acuerdo, una vez que esté todo firmado, los países del Mercosur tienen que poner retenciones, por ejemplo, para la soja, y en esto Argentina nunca ha tenido, o en las últimas décadas hace mucho que en realidad no tiene retenciones tan bajas como las que propone el acuerdo. Dice que tendrían que bajar apenas entre en vigencia al 18% y después de a un punto por los próximos 4 años. O sea que si el acuerdo entrara en vigencia mañana, de acá a 4 años, la soja, por ejemplo, tendría que bajar 10 puntos de retenciones, porque hoy está en 24% y estamos hablando de un tope máximo que pone el acuerdo de 14%. Esos son datos que están ahí, que en algún punto, insisto, nos hemos olvidado. Y esto me hace pensar y preguntarte, Maximiliano, ¿cuándo va a entrar en vigencia? O sea, ¿qué falta para que entre en vigencia? ¿Viene la presidenta de la Comisión Europea a firmar? Según la información que nos contabas, la semana que viene podría darse, o después de la semana que viene podría darse. Viene a firmar a Paraguay, ¿y después qué? Sí, ahí te hago una aclaración. Sí. Nosotros lo que tenemos estudiado es que las retenciones a la soja bajarían a 18 puntos paulatinamente en 5 años. Ajá. ¿Sí? Y llegarían a 14% en el 7º año. Mira. Nada, Okay. digo, es un detalle, pero valga la pena. Por lo menos eso es lo que tenemos relevado nosotros. Pero en esencia, bueno, lo que está diciendo es sumamente, es totalmente válido. Digamos, vamos a tener una baja, lo cual es muy interesante, porque ahora vamos a tener una baja en las retenciones argentinas sin que Brasil baje sus retenciones, Claro. con lo cual el precio relativo de la soja, los márgenes relativos de la soja argentina van a aumentar en relación con los márgenes relativos brasileros. Claro. ¿Sí? Porque Argentina no va a mejorar Va a mejorar la competitividad del productor argentino. Argentina, exactamente, porque Argentina va
mejorar su propuesta, su presión impositiva con respecto a Brasil. O sea, que eso es algo a tener en cuenta. Y creo que va a ser importante para lo que se exporta a la Unión Europea, claramente, ¿no? ¿Cuándo es operativo el acuerdo? Bueno, el acuerdo es operativo a partir de ahora. El sábado que viene está descontado que se va a firmar el acuerdo. El gran paso a dar es por parte de Europa, es aprobarlo en el Parlamento Europeo. Esta mayoría de embajadores da para entender que esa mayoría se trasladaría al Parlamento. O sea, no es que hace falta una nueva mayoría política, sino que esta mayoría que se conforma ahora es la que se encargaría de juntar los votos en el Parlamento Europeo. Y luego, esto funciona de un modo que incentiva al Mercosur a poner rápidamente en marcha el acuerdo, porque lo que hace falta es que se apruebe en los parlamentos nacionales de nuestros países. ¿Sí? Pero apenas sea aprobado por alguno de los parlamentos de alguno de los países, ese país puede ir a pedir el total de la cuota libre de arancel de los productos, ¿sí? O sea, el que aprueba ya entra al acuerdo, y si no entraron los demás, se lleva todos los beneficios. O sea que hay que estar rápidos. Lógicamente, hay que estar rápidos. Entonces ahí hace falta también una articulación y una estrategia del sector privado argentino para poder dialogar con la política y con el Congreso, básicamente con el Congreso Nacional, para que este acuerdo pueda ser rápidamente aprobado, porque de lo contrario, lo que vamos a tener es que va a ser aprovechado por el agro brasilero, el agro paraguayo, por supuesto, el uruguayo, que tienen consensos más garantizados en términos de los sectores productivos en la agenda pública o de la política. Ahora, esto me hace pensar, un minuto, perdón, pero me hace pensar que si sentís que está dado el panorama político argentino, el panorama legislativo y político argentino, para que el acuerdo se ratifique rápido en el Congreso Nacional, o si vamos a ser protagonistas de una discusión eterna e interna entre las distintas fuerzas políticas argentinas. Mira, yo tiendo a pensar que por un lado la presión externa, o sea, la situación de que de que Brasil apruebe rápidamente este acuerdo, por ejemplo, genera una presión, ¿sí? Un sentido común de decir, bueno, nos vamos a perder los beneficios de este acuerdo por no aprobarlo rápidamente. O sea, eso genera una presión importante que creo que puede alinear actores. Después, hoy en términos del Congreso Nacional, pareciera que el Poder Ejecutivo tiene no una mayoría, pero puede tejer alianzas rápidamente como para tener una mayoría que pueda aprobar el acuerdo. En Argentina, todo es posible de ser enredado, digamos, todo es susceptible de ser enredado, pero yo creo que va a primar la razonabilidad, la cordura, y la verdad que este acuerdo es una de las posibilidades, y a eso nos dedicamos en la consultora, de tener una hipótesis de aumentar la exportación en términos netos. ¿Sí? Nosotros somos nosotros somos una consultora de estrategia y lo que tratamos de estudiar es, bueno, ¿cuáles son las estrategias para aumentar el nivel de exportaciones netas de la Argentina, que es uno de los vectores importantes para aumentar el nivel de desarrollo de Argentina? Si no, Argentina no va a poder resolver sus niveles de PBI per cápita estancados, de pobreza, de infraestructura atrasada. Lo que hay que hacer es exportar más, y esta es una oportunidad para hacerlo. Ojalá no la desaprovechemos, me quedo con eso que decías. Gracias, Maximiliano, un abrazo. No, Carola, un saludo. Ahí estaba Maximiliano Díaz, socio director de la consultora Endógena.